Hola mis queridos oyentes, mis queridos hermanos, espero que anden bien. Continuamos una semana más compartiendo la palabra de Dios. En el día de hoy vamos a ver cómo nuestra vida atraviesa por muchas etapas, por muchos momentos, como si fuese una montaña rusa. Ustedes saben que la montaña rusa muchas veces están, el carrito, el vagón está en lo más alto y creemos que todo va a salir bien, que al final de todo nuestra vida se va enderezando y empezamos a respirar un poco mejor, podemos empezar a hacer algunos proyectos, podemos empezar a encaminar muchas cosas en nuestra casa y en nuestra vida personal, pero esa montaña rusa tiene bajadas también. Y muchas veces ese carrito que está allá arriba, que está en lo máximo de la montaña, baja abruptamente hacia la curva más profunda y ahí pensamos que todo se va a descarrilar, que todo se va a ir por la borda y no es así. Hoy vamos a ver justamente por la palabra de Dios cómo nuestra vida se compara con esa montaña rusa, pero no todo está perdido. Nosotros no tenemos que desfallecer cuando tocamos fondo, cuando llegamos a esa curva más profunda, sino que tenemos que confiar en Dios. Hoy vamos a ver la historia de José, muchos de ustedes la conocen, eh, es una historia muy extensa, pero vamos a tocar un fragmento de esa historia que nos va a identificar a cada uno de nosotros. Porque José, como ustedes saben, era un príncipe. Él no era cualquier persona. Él era un príncipe, uno de los hijos menores de Jacob, que tenía un trato especial del papá. Los hermanos lo traicionan, lo venden como un esclavo y ahí empieza aparentemente una historia de terror para José. Porque él era un príncipe y de la noche a la mañana se encuentra prisionero en un pozo donde allí pasa la noche y al otro día sus hermanos se lo venden justamente a los de la tribu de Ismael. Ustedes pueden recordar que Ismael era el hijo bastardo de Abraham y ese hijo formó una nación. Y justamente estos muchachos, los hermanos de José, lo venden a una de las tribus ismaelitas. ¿Cómo se piensan ustedes que se sintió José al, al verse traicionado por sus hermanos? De allí es llevado al mercado de esclavos de Egipto, en donde le cayó en gracia a un general, al general de la guardia personal del rey. No era un general cualquiera, era el agente de seguridad del presidente de aquel país. Él manejaba la seguridad personal del faraón, no era cualquier persona, era un hombre muy adinerado y cae en gracia y lo pone a prueba a José. Y ve que José empieza a desarrollar las tareas del hogar con mucha facilidad y con mucha inteligencia. Nosotros debemos recordar que el Señor nos da sabiduría y nos da sabiduría abundantemente. El Señor nos da, junto con un montón de otras cosas más, la sabiduría para que nosotros podamos desarrollar tareas que de repente a otras personas no se le hacen tan sencillas. Y empieza José a desarrollarse en aquel hogar, en el hogar de Potifar, de una manera realmente espectacular. Y Potifar le empieza a soltar la rienda a José. Él empieza a prosperar, ya no es tratado como el resto de los esclavos. Potifar le deja toda la casa a su cargo. La Biblia dice allí en Génesis 39, que hoy vamos a leer del versículo 7
al 21, un fragmento de la historia de José, pero Potifar le empieza a soltar la mano a José, esa rienda, empieza a tener un trato especial, no tiene ya el trato de los demás esclavos, él tiene un trato especial, lo deja de mayordomo en su casa. Dice la Biblia que él solamente se preocupaba de la comida, Potifar, solamente se preocupaba de la comida. Después el resto de las cosas se ocupaba José. Y él empezó a hacerse un nombre dentro de esa casa. Él empezó a crecer y ya las personas lo miraban de diferente manera, ya no era un esclavo. El Señor nos saca del mundo y ya no somos más esclavos, somos personas diferentes, somos sus hijos, lo hemos aceptado a Él como nuestro Salvador personal. Ya no somos cualquier cosa, somos alguien muy especial para el Señor. Y empezamos a llamar la atención, lamentablemente, empezamos a mostrar otras cosas. Empezamos a mostrar la mano de Dios en nuestra vida. Y muchas personas pueden decir, mirá este flaco. Él no era así. Lo vimos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, que muchas personas se quedaban asombrados de cómo Pedro estaba hablando. Porque él era una persona sin letra, del vulgo, él no había estudiado. Sin embargo, el Espíritu Santo, cuando hizo la obra en Pedro, él empezó a mostrar otras cualidades. Él empezó a hablar de una manera distinta, de una manera diferente. Y las personas que no eran convertidas, que no eran discípulos de Jesús, dijeron, esta persona antes no sabía hablar, no tenía tanta inteligencia como la que tiene ahora. Y nosotros pasamos por esa etapa. El Señor nos saca del mundo, nos saca de esa esclavitud y nos pone en un lugar especial, y nosotros tenemos que empezar a demostrar nuestro carácter, nuestra sabiduría, todo lo que Dios nos da día a día. Nosotros tenemos que empezar a verlo y a empezar a demostrarlo. No es por nuestras capacidades, no es por nuestros talentos, no es por nada que nosotros hagamos, sino porque empezamos a mostrar la gloria de Dios en nuestras vidas. Y esto fue lo que le pasó a José. Y acá es cuando se viene el problema, porque José empieza a repuntar, empieza a subir, él está en una posición especial. Y José dice, bueno, al fin salí de la esclavitud, esa esclavitud opresora, ya lo que hicieron mis hermanos quedó atrás, y mi vida se empieza a encaminar. Pero mire lo que pasa en Génesis 39, del verso 7 en adelante. El versículo empieza con aconteció después de esto, después que José empezó a repuntar, que llegó a lo más alto de esa montaña, empezaron a suceder cosas, fruto de lo que Dios estaba haciendo con él. Dice así, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José, después que él había empezado a tener una fama, que él empezó a demostrar que Dios estaba con él, que empezó a mostrar diligencia, responsabilidad, prontitud, buena administración en la casa. Esa mujer dijo, este no es cualquier Carlito, este no es un esclavo más, hay algo diferente en él. Dice, la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, todos los días, hermanos, todos los días está la tentación esperándonos en la calle.
todos los días. Mire lo que hace esta mujer, hablando ella a José cada día y no escuchándola a él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de ellos, de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa, miren qué sinvergüenza, y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros, y vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió el furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Hermanos, la vida de José en este punto parecía una comedia venezolana, un teleteatro de los que nosotros sabemos, ¿verdad? Ese teleteatro en donde la mujer del patrón se enamora del empleado. La mujer del empresario se enamora de un simple empleado de la fábrica. Y lo empezó a perseguir, porque veía algo distinto en José. Él era un buen administrador de la casa, él todo lo que tocaba lo hacía florecer. Él nunca estaba en la casa, el señor de la casa, ¿verdad? Potifar, nunca estaba en la casa, él tenía que atender su trabajo. Y esta muchacha lo entró a mirar con otra vista. Lo empezó a mirar de una manera diferente. Me gusta el muchacho. Voy a intentar acercarme a él. Pero vemos la integridad de José en estos pasajes. Cuando a nosotros nos empieza a ir bien, tenemos que tener mucho cuidado de las personas que nos rodeamos. Tenemos que ver cómo nos exponemos. Tenemos que ir disminuyendo los factores de riesgo en nuestra vida. Nosotros no podemos exponernos de una manera peligrosa al pecado. Como vimos ahí en el verso 10, hablando ella con José cada día, todos los días lo atormentaba. José estaba entre la espada y la pared porque sabía las cosas que estaba haciendo la mujer de su amo y no le podía decir eso José a Potifar. No le podía decir, mirá que tu señora camina por arriba del agua. No le podía decir eso porque era su mujer. ¿Con qué cara José le iba a decir una cosa, una barbaridad así de grande? Y el que da el primer golpe muchas veces gana la batalla. Muchas veces. Y eso fue lo que hizo esta mujer. Ella dio el primer golpe. ¿No te querés acostar conmigo? ¿No querés tener un romance conmigo? Bueno, yo te voy a enseñar quién manda en esta casa. Y ella dio el primer golpe. Y muchas veces nosotros a la vida nos sentimos como se sintió José, humillado, ultrajado, injuriado, perjudicado de mala fe, porque José no hizo nada malo. Y muchas veces nosotros nos sentimos de la misma manera. Vemos la injusticia en la calle, vemos cómo nuestros compañeros en el trabajo tienen un trato especial, pero no por buenos.
Y ellos muchas veces dicen cosas que no son verdades, no son reales, para perjudicarnos a nosotros, y nosotros muchas veces tenemos que cerrar los puños, apretar los dientes y seguir hacia adelante. Eso nos toca a nosotros. Las pruebas van a venir. Las pruebas van a venir. Porque el Señor quiere llevarnos a una etapa más avanzada de fe. Nosotros sabemos que la historia de José termina con final feliz. Él es la mano derecha de Faraón. Hace una buena administración en toda la tierra de Egipto. Lo salva de la hambruna. Gracias a eso Faraón se enriqueció mucho. Pero nosotros vemos el final de la historia. José no lo estaba viendo. Y muchas veces nosotros en nuestra vida no vemos el final de la historia. Cristo sí ve el final de la historia. Dios sí ve el final de la historia. Y Él quiere que nosotros sigamos avanzando en nuestra vida. Él quiere que nosotros vayamos adelante, que no nos quedemos estancados. Dios tenía un propósito mucho más grande con José. Dios no lo quería como esclavo en la casa de Potifar. Dios no lo quería como administrador de un general. Dios lo quería de una manera mucho más grande. Y nosotros muchas veces tenemos propósitos hermosos que Dios nos tiene preparados. Pero nos quedamos en un lugar y pensamos que ahí vamos a estar toda la vida porque estamos cómodos, porque alcanzamos cierto confort. Y de repente no es el plan que Dios tiene para nosotros. Y Dios tiene que permitir que pase todo esto. Dios tiene que permitirlo. Pero vemos que la clave de José estaba en una férrea intimidad con el Señor. Él, a pesar de que estaba en lo más alto de la casa de Potifar, él nunca dejó de tener una buena comunión con Dios. Muchos de nosotros nos mareamos con el éxito y menguamos en la oración, menguamos en el estudio de la palabra, menguamos en el servicio de la iglesia. Y ahí es nuestra ruina repentina. Sin embargo, José tenía los pies bien puestos en la tierra y él sabía que no tenía que dejar al Señor. Él iba creciendo en la casa de Potifar e iba aumentando su intimidad con Dios. Nosotros vemos en el verso 9 cómo él le dice: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Él tenía una integridad sorprendente, bien definida. ¿Cómo puedo yo traicionar al que me da todo acá y a Dios? ¿Cómo puedo hacer yo semejante cosa por un ratito de placer? Esto no lo hace cualquiera, hermanos. Si nosotros no estamos con los pies bien puestos en la tierra, bien firmes, leyendo, estudiando, orando, sirviendo, disminuyendo los factores de riesgo del pecado, nosotros como cristianos no podemos sabotearnos a nosotros mismos. Pensar que hago ciertas cosas, como mencionamos en la prédica anterior, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay cosas que no convienen, no nos convienen, por más que las tengamos permitido. ¿Por qué? Porque vamos a desviarnos del camino. Vamos a empezar a ver otras cosas que no las tenemos que ver. Y José le dice: ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Él tenía los pies bien puestos en la tierra. Y miren lo que dice el verso 10. Hablando de ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse a su lado. Él no la escuchaba. Imagínense José haciendo las cosas que tenía que hacer en el hogar, en la casa, planificando, plantando, fijándose en los animales,
y la mujer todo el día atrás hablándole y José espiritualmente así. Para no darle lugar al diablo. José estaba bien plantado en la tierra, en el suelo, pero tenía su corazón, su mente bien cerquita de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Nuestra parte, ser fiel, constante. Fíjense en el verbo, hablando ella a José cada día, todos los días, era una práctica continua. Nosotros no le podemos dar tregua al diablo en ningún momento. Esto es una carrera, como lo dijimos muchas veces, de constancia. La prueba más grande que tiene el cristiano es perseverar, ser constantes hasta que nos vayamos con Él o Cristo venga a buscarnos. Es todos los días, cada día, dice acá la palabra. Hablando ella, José, cada día, todos los días, le trituraba la mente y lo perturbaba a José con sus deseos caprichosos y egoístas, exponiendo su trabajo, la confianza que Potifar le había dado a José, y sin embargo él tenía una voluntad inquebrantable, una integridad férrea. Él sabía perfectamente cómo tenía que conducirse en la vida. Y eso nos toca a nosotros. Eso nos toca a nosotros. Y después nos toca, lamentablemente, muchos tragos amargos en nuestra vida. Muchas veces estamos allá arriba, decimos, ahora sí, voy a empezar a mejorar, voy a poder empezar a hacer algunas cositas en la casa, voy a poder cambiar el auto, voy a poder hacer ese viaje que siempre quise. Y vos estás con todos esos proyectos en la cabeza, con esos proyectos en tu mente. Y al otro día pisás la fábrica y te dice, reducción de personal, muchas gracias, nos vemos. Y ves que se queda la mujer de Potifar en la fábrica. Y vos decís, ¿y esto cómo es? Soy un empleado que nunca llega tarde, que hago mi tarea y hasta un poquitito más. Le he dejado a esta fábrica un montón de soluciones y le he ahorrado mucho dinero, he invertido mi vida en este lugar y se queda la mujer de Potifar. Se queda el que es impío, injusto. Y eso es un golpe duro, fue un golpe duro para José. Imagínense después que José se va, le deja la ropa, huye de la tentación, hermanos. Tenemos que huir de la tentación. Él huye, imagínense encerrado en su recámara, él allí, y se me viene la noche ahora. Donde esta mujer hable con Potifar, a mí se me viene la noche. Aparte, no solamente era su palabra contra la de ella, era su palabra contra la de ella y la de los siervos, porque ella pegó primero. Ella dijo, este hebreo, este esclavo de porquería, lo trajeron acá para que abuse de mí. Pobrecita de mí. Y muchas veces a nosotros nos toca pasar esos tragos amargos. Nos toca. Pero la clave está en la voluntad inquebrantable, esa voluntad férrea, esa intimidad fuerte que tenemos con el Señor. Y después fuimos la mano de Dios en el proceso. Porque no nos tenemos que olvidar del último versículo que leímos, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. 1 Corintios 10:13 dice que Él nos va a poner más peso del que nosotros podemos llevar. Así que la desgracia más grande que nos pueda venir a nuestra vida, tenemos que tener la certeza a través de la palabra de Dios que Él nos va a sacar de esa prueba.
Pero tenemos que ver lo que dice el versículo, juntamente con la prueba. Él no nos va a sacar de una manera milagrosa. Él juntamente, prueba y mano de Dios. Las dos juntitas, juntamente, nos va a dar la salida. A medida que vayamos pasando la prueba. Si nosotros queremos escapar, porque José, mientras que venían los demás siervos de la casa, hubiese agarrado un carro y los caballos egipcios y se hubiese ido. Él no huyó de los problemas, no huyó. Él se quedó ahí, esperó, apretó los dientes, cerró los puños. Evidentemente, él tuvo que haber orado a Dios para poder soportar todo esto. Y nosotros no nos tenemos que olvidar de la mano de Dios en nuestros procesos, nunca. Lo dice allí muy claro el Señor en 1 Corintios 10:13. Juntamente con la prueba Él nos va a dar la salida. Él va a estar con nosotros. El verso 2 del versículo 39 dice: Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. La mano de Dios estaba con José. Hay un proverbio que dice que el Señor nos va a dar a nosotros, si estamos firmes con Él, nos va a dar la gracia delante de Dios y de los hombres. Que fue lo que dijo, lo que se escribió ahí en el verso 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y ahí empieza el levantamiento. Cuando tocó fondo, empieza el levantamiento de José. Él le dio gracia delante del jefe de la cárcel. Él era el administrador de la cárcel allí. Y nosotros muchas veces decimos, ¿para qué me sirve a mí ser el administrador de la cárcel? En el momento no lo entendemos, no lo podemos entender. Pero lo vamos a seguir viendo eso más adelante. Porque todas las cosas a los que aman a Dios nos ayudan para bien. Todo lo que usted pueda aprender en el medio del proceso, de la prueba, le va a servir para el día de mañana. Todo, absolutamente todo. Y eso nosotros lo tenemos que saber. Eso lo tenemos que saber. Nosotros tenemos que resistir la prueba, confiar en Dios, apretar los dientes, cerrar los puños, mirar fijamente hacia adelante, fijamente Cristo. José era una personificación de Cristo. Todo lo que pasó José, vendido por sus hermanos, menospreciado, torturado, sacrificado, sin embargo nos rescató a todos nosotros. Entonces, toda la Biblia está hecha para que nosotros podamos tener el vivo ejemplo de lo que tenemos que hacer con nuestra vida. Y como conclusión final quiero compartir con ustedes un pensamiento que tuve mientras preparaba este mensaje. Hermanos, el buen vino tiene su proceso. El buen vino tiene su proceso. Todo buen vino tiene que empezar con pisar las uvas. Nadie quiere que ser esa uva que nos estén pisoteando. Nadie lo quiere eso. Yo lo entiendo. Para hacer un buen vino tienen que pisar la uva, dejarlo fermentar, que el vino asiente, después es embotellado y puesto en un lugar fresco, sin luz, como José estuvo en la cárcel, en un lugar sin luz, frío, que nadie lo iba a visitar. El vino tiene todo ese proceso. Y muchos de nosotros no queremos pasar por el proceso para hacer un buen vino. Hermanos, un buen vino puede demorar hasta 100 años para alcanzar su mejor punto.
Y nosotros muchas veces queremos que todas las pruebas de Dios pasen en un año o dos y ya está. No es así. Tenemos que confiar en Dios. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la prueba, que pasa la prueba, porque Dios le dará la corona de la vida. Todos los días tenemos el gozo del Señor, su misericordia, su bondad con nosotros. Agarrémonos de allí y vayamos hacia adelante, porque Dios tiene grandes propósitos con nosotros. Y no lo digo como estos gurús de la fe que hay ahora. Es cierto. En Jeremías 29 el Señor dice, pensamientos de bien tengo sobre ustedes y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Pero tenemos que confiar en Él. Vamos a orar para despedirnos y para que esta palabra pueda caer en su corazón y la puedan meditar. Señor, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que tú me das de compartir tu palabra, Señor, por la oportunidad que tú me das, Señor, de compartir lo que tú me das con nuestros oyentes, con nuestros hermanos que están del otro lado, Señor. Los bendecimos, Señor, que pueda esta palabra caer en su corazón y la puedan rumiar, la puedan meditar, que le puedan sacar el provecho, Señor, que ellos puedan saber que tú estás con nosotros en el medio de las pruebas y no nos vas a dejar, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu amor inconmensurable, por tu amor grande, Señor, por tu amor fiel, Señor. Gracias, Padre, por tu mano. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Si les fue de bendición, no se olviden de compartir, dejen algo en los comentarios, qué les pareció, cómo la vida los ha tratado a ustedes, y no se olviden de que el Señor está con nosotros como poderoso gigante todos los días. Esto es todo por ahora y nos vemos la semana que viene.